Vamos a comenzar la unidad número 6, en donde estamos hablando de lo que es la administración de proyectos. Este tema es bastante complejo y también bastante divertido, a mi parecer, cuando uno analiza las formas que tenemos para administrar un proyecto. ¿Sí? Van a haber algunos conceptos que ya fueron novedad en otras materias y vamos a ver conceptos nuevos, sobre todo cómo uno tiene que estructurar un proyecto. Deberían ver, ¿sí? Esto está enmarcado en la unidad número 6. Y dentro, bueno, de las primeras definiciones, vamos a identificar qué es un proyecto, ¿sí? ¿Alguien estudió alguna vez algo de certificación de proyectos o estudió en el PMI o hizo algo al respecto o trabajó en proyectos? Ok. ¿Cómo el ni o como un no? Ok. Vamos a ver que, primero, las características propias que tiene un proyecto. Lo vamos a comparar con lo que son las tareas cotidianas, con las tareas rutinarias que tienen las empresas. Vamos a ver que tiene diferentes concepciones. Primero vamos a ver unas definiciones, un glosario, como establece la diapositiva, que es muy importante identificarlo. Hay un instituto internacional que se llama PMI, que lo que busca es gestionar y de armar un cuerpo de conocimiento para poder dar mejores prácticas sobre cómo hay que manejar los proyectos. Vamos a ver que hay muchos tipos de proyectos, ¿sí? No es lo mismo un proyecto de tecnología de la información que construir un puente, que construir una casa. Cada uno tiene sus características propias. Pero lo que tiene de bueno es que este proyecto, ¿sí? Este PMI, hizo un cuerpo de conocimiento que te sirve para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Obviamente vas a utilizar los capítulos o vas a utilizar la información que a vos te llena, que a vos te sirve, ¿sí? Bueno, en la Argentina hay un capítulo, ¿sí? Que se llama PMI Argentina, en donde ustedes pueden sacar información, pueden inscribirse y demás. Muchas personas lo toman como una profesión. ¿En qué sentido? De que es un rol en las empresas que es muy importante y es muy bien remunerado en Argentina y en el resto del mundo. Sí, hace un par de años en Estados Unidos era una de las carreras mejores pagas. ¿Por qué? Porque la visión de un gestionador de proyecto, un administrador de proyecto, era muy requerida. Ahora bien, ¿hay alguna certificación internacional? La respuesta es sí. Se llama PMP, ¿sí? Project Manager Professional. Es la certificación que otorga este instituto a las personas que, bueno, hacen el curso, rinden el examen y aprobás. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene inscribirse en este instituto y hacer el curso? Porque te dan, aparte del certificado, vos adquirís conocimientos que son específicos para lo que es la administración de proyectos, ¿sí? Y ya como que en cierta medida te llevas mucho conocimiento para poder comenzar a gestionar proyectos, ¿sí? Yo conozco muchos PMs que no están, no hicieron el curso, no se recibieron y la verdad que es una lástima, porque esto te brinda herramientas y tiene muchas posibilidades de trabajo. Este PMI, ¿sí? Desarrolló este cuerpo de conocimiento que se llama PMBOK, ¿sí? Sería cuerpo de conocimiento de administración de proyectos. Lo voy a escribir acá. PMBOK, no book, BOK. En realidad no es un posgrado, porque lo único que te piden es que vos tengas el título secundario. Es una certificación. Y esto es muy, eh, es difícil verlo en nuestra profesión, con los contadores o licenciados en administración, que tenemos una carrera y nos recibimos.
Van a ver que en el campo laboral, sobre todo en la parte de tecnología, hay muchas certificaciones que no te requieren tener un título universitario, ¿sí? Como ethical hacking, como administrador, etcétera. Administrador de algún sistema operativo, por ejemplo, de Linux, de Windows, etcétera. ¿No? Son certificaciones que vos estudias y rendís y te dan ese certificado. Con lo que pasa el pie, o como las normas ISO. Hoy en día, para que uno que pueda certificar una norma ISO o hacer el curso, vas al IRAM y solamente te piden que que termines el secundario. No te piden otra carrera, no te piden un posgrado. ¿Sí? Tengan en cuenta que está muy interesante. Pero bueno, la guía que vamos a utilizar en lo que es el curso, obviamente la tienen para descargar. ¿Sí? Dentro del material usamos la guía de eh, educación, o sea que no hay problema con eso. Pero bueno, si ustedes trabajan en algún proyecto, un día lo usan. Ahora bien, el rol de gestionador de proyectos o de gestor de proyectos o de administrador de proyectos lo vamos a denominar PM. ¿Sí? Hasta ahora, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿El resto? Bien. Lo más importante es definir qué es un proyecto. Vamos a ver que hay varias definiciones, ¿sí? Esta es la que está en el PMBOK y es importante identificarla. Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único, ¿sí? El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es temporal. Es un esfuerzo temporal, o sea, es un esfuerzo que va a tener un principio y va a tener un fin. ¿Sí? Va a estar acotado en el tiempo. Un proyecto no puede ser continuo, ¿sí? En algún momento tiene que cerrarse, ¿sí? O si un proyecto es muy largo, lo tengo que administrar en diferentes capas, ¿sí? Como para poder cumplir cada uno de los pasos. Después, entendido para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿sí? Este producto, obviamente, tenemos que identificar cuáles son los objetivos y cuál es el beneficio, ¿sí? De este producto que estoy haciendo. Y cuando estamos haciendo único, diciendo la palabra único, significa que este resultado, ¿sí? No, o sea, no tiene que ser una tarea continua o no tiene que ser un proceso que hacemos todos los días, ¿sí? Se tiene que diferenciar. Y esto es muy importante porque estamos comparándolos con una tarea continua. Y esto no es una tarea continua. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos en una empresa que hacen auditorías, imagínate una Big Four, Price, Deloitte, KPMG, cada uno de los clientes, ¿sí? Cada uno de los trabajos que hacemos de auditoría, ¿los puedo considerar un proyecto? ¿Sí o no? ¿Es un esfuerzo temporal? Sí. ¿Para crear un producto o servicio de resultado único? Sí, la verdad es que sí. Si bien la tarea que puede hacer la gente de auditoría es rutinaria en el sentido que estamos haciendo auditorías en diferentes empresas, el servicio que hacemos es una auditoría y vamos a tener un dictamen de un contador. En ese caso tenemos un proyecto único. O por ejemplo, cuando se organiza una fiesta, ¿sí? O una wedding planner, por ejemplo. En ese caso tenemos diferentes aristas como para poder analizar la administración del proyecto. ¿Sí? ¿El resultado es único? Sí. El, eh, la fiesta que vamos a hacer, los resultados, los requerimientos, el objetivo, todo eso tiene un análisis que nos sirve este PMBOK. Repetimos, el proyecto es un proceso temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Habíamos hablado de las tareas operativas, ¿sí? Las tareas operativas son diferentes a lo que es un proyecto. ¿Por qué? Son tareas continuas y son los que le dan soporte a la empresa. Son los que dan vitalidad a la empresa. Si un proyecto es un resultado único. Acá tenemos un cuadro, ¿sí? En donde podemos ver.
Las operaciones son, exactamente, y son constantes, son continuas, repetitivas, sostienen el negocio, ¿sí? Los proyectos son tiempos únicos y una vez que alcanzamos el objetivo, el proyecto desaparece. Por ejemplo, si yo les puedo decir, eh, armo un grupo, un equipo para lanzar un nuevo producto. O sea, armo un proyecto, asigno a un responsable de ese proyecto y se ponen a trabajar en ese nuevo producto. Una vez que terminan de, de desarrollarlo, de presentarlo, el proyecto se termina, ¿sí? Y empieza la producción de ese producto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Estuve, y es complicado. Es complicado. Vamos a ver las características que tiene que tener una persona con un proyecto. Bien. Las empresas pueden tener diferentes áreas que sean de administrar los proyectos, ¿sí? Si vos tenés varios proyectos, los podés agrupar en un programa de proyectos, ¿sí? Y dentro del programa cada fase. ¿Por qué? Porque uno podría asignarle tareas importantes, objetivos importantes dentro de un proyecto, ¿sí? Y armamos un programa pues, donde tenemos la visión general de todos los proyectos, ¿sí? Esto se hace cuando uno tiene grandes, no sé, grandes tareas para agrupar, en donde las puede dividir bien. Y vemos que una tarea puede impactar mucho con otra. Pero bueno, seguimos. Beneficios de la administración formal. Y vamos a ver que la administración formal te pide que vos identifiques a todos los involucrados, ¿sí? Y que tomes muy en serio cada de las fases que vamos a presentar ahora, ¿sí? La administración de proyecto es un proceso continuo que se basa en planificar, ejecutar, medir y volver a planificar, ¿sí? Lo que yo le puedo decir de mi experiencia es que en la Argentina es muy difícil, ¿sí?, de llevar a cabo los proyectos, porque tenés un montón de variables que si bien vos las podés cuantificar, que vos las podés medir, después pasan cosas que no estaban pensadas, ¿sí? El tema de la ocurrencia y la capacidad de adaptarse a esos cambios es un requisito que uno tiene que tener muy en cuenta. Porque vos planificás un proyecto para comprar un producto en tanta cantidad de dólares y podemos ver que en poco tiempo, eso que habías estimado $10.000, capaz que sale, o sea, 6.000 dólares, pero en pesos es mucha más cantidad de plata. En ese sentido, la Argentina tiene un contexto que es bastante complicado. Obviamente va a influir en todos los proyectos, ¿sí? En los proyectos, en los proveedores, hasta en la tarea continua, ¿sí? Cuando analizamos, sí, Leandro, Cuando vos hablas de proyecto temporal, sí, y ahora me estás hablando de la administración de proyectos, que me decís que es planificar, ejecutar, medir y volver a planificar, es así, ¿verdad? sí, correcto. Eh, ¿Qué es lo que estás volviendo a planificar? ¿El mismo proyecto? Si es único y temporal. En el caso de que vos tengas problemas dentro del proyecto, por ejemplo, vos tenés un proyecto, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a terminar en marzo o en abril, ¿sí? Teníamos un proyecto, yo estaba involucrado en un proyecto donde teníamos que lanzar una licitación hace 2 meses y la licitación nunca salió. En el sentido que se va a atrasar todo este proyecto, no sé hasta cuándo. Si hasta que se levante hasta que se levante la cuarentena, no se va a activar este proyecto. ¿Por qué? Porque es verdad, los proveedores no hay, no va a haber licitación todavía, en ese sentido. Obviamente que a ese proyecto que ya estaba con un moño diciendo, vamos a iniciar tal fecha, vamos a hacer tal otra cosa, otro paso, todo lo que se controlará no sirve, porque vamos a tener que replanificar los plazos. ¿Entiende?
Sí, Cuando gracias. cuando vos estás en el medio del barco, estás manejando, lamentablemente tenés que ver siempre qué cuestiones o qué ajustes tenés que hacerle. Porque hay cosas que no se pueden llegar a cumplir. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. El PMBOK, ¿sí? Agrupa en 5 grandes procesos, ¿sí? De administración de proyectos. No se preocupen que ahora lo vamos a entender a cada uno. Estos no son consecutivos, ¿sí? Estos se van a ir relacionando, estos 5 procesos. Quiero decir, que no es que termina el de la iniciación y comienza el de planificación, ¿sí? Serían las etapas, en realidad serían todos los procesos que deberíamos considerar en la administración de un proyecto, ¿sí? La etapa de iniciación, planificación, ejecución, cierre, control, seguimiento y control y cierre. Estos son los 5. En la próxima slide vamos a identificarlos cómo se los puede graficar, ¿sí? Acá tenemos los 5 y vamos a ver que estos procesos se van relacionando, no son estancos, no es que termino el de iniciación y comienzo de planificación. Obviamente a veces cuando estás iniciando un proyecto, lo estás planificando y alguien está ejecutando una tarea aunque sea mínima, ¿sí? Obviamente que esto hay que pensarlo y ya vamos a graficar lo que tiene, cuáles son cada una de las etapas. Cuando estamos hablando de la iniciación, ¿sí? Es la primera etapa que podemos ver acá. Acá voy a poner el lápiz acá, ¿sí? Esta fase que es iniciación, lo más importante es identificar a todos los involucrados del proyecto y poder tener en claro qué es lo que vamos a hacer, qué es el objetivo principal de este proyecto, ¿sí? En esta primera etapa buscamos el qué, ¿sí? Voy a escribir acá, el qué del proyecto. ¿Va a tener como resultado algo? Sí, vamos a tener un documento que se va a llamar Constitución, Acta de Constitución del proyecto. Acta de Constitución del proyecto. ¿Sí? ¿Qué es este? Es un documento en donde va a indicar quién es el PM del proyecto, quién es el sponsor, o sea, quién va a ayudar en caso de dificultades. Después tenemos cuáles son los objetivos, qué restricciones existen, cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Pero obviamente a un nivel macro, ¿se entiende? La segunda parte del proyecto, sí, que nosotros la denominamos planificación, ¿sí? Vamos a identificar el cómo. Yo planifiqué como objetivo construir una casa. Bueno, ahora en este proceso tengo que pensar, bueno, cómo la vamos a construir, qué características, qué materiales, en cuánto tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? El resultado de esta etapa de planificación va a ser el plan del proyecto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O se durmieron? No se duerman. ¿Veníamos tan bien? Bien. Ahora, o sea, si lo definieras en preguntas, en los procesos de iniciación es el qué, en el de planificación es el cómo.
sería qué es tu objetivo, cómo llevarías a cabo el objetivo. ¿Sí? Bien. En la etapa de ejecución, obviamente, ¿qué llevamos a cabo? Lo que se planificó. ¿Sí? Y vamos a ir, tenemos que identificar diferentes fases y diferentes entregables. ¿Qué son entregables? Bueno, por ejemplo, si uno analiza, en el caso de que tuvieran que... yo tuve una profesora muy buena en la administración de proyectos que me dijo, ustedes piensen, ¿sí? Que alguien se va a casar y alguien es el encargado del vestido de novia, ¿sí? ¿Qué restricciones tenemos para ese vestido de novia? ¿En qué sentido? En plazo, ¿sí? En tiempo, para poderlo. Fecha de entrega, dinero, ¿sí? ¿Es importante todo eso? ¿Qué pasa si el vestido de novia se entrega después que la persona se casó? Es que Sí. sin todas esas cosas no hay vestido de novia, o sea, si no tenés la plata, no tenés vestido de novia, si no lo haces a tiempo, no tenés vestido de novia, No sirve. si no tenés Por la eso, figura con la que te hiciste las medidas, no te entra el vestido de novia, si bueno, no te si casás, lo no te sirve, o analizamos, sea. vamos a tener, primero, en el proceso de iniciación, ahí vamos a tener al encargado del vestido o la encargada del vestido, ¿sí? Y vamos a tener a la novia. La novia va a ser la interesada principal, la que va a tener como objetivo, ¿sí? Eh, Primero, bueno, vas a ser el encargado. Bueno, después, punto número 2. En la planificación de este va a tener en cuenta qué materiales, cómo lo quiere, ¿sí? Ahora bien, la etapa de ejecución, ahí se van a poner a trabajar con el vestido, ¿sí? Y este proceso de control, ¿qué va a ser? Como vos dijiste, tenemos tiempo para medirlo, probar la tela, probar los zapatos, qué sé yo, desconozco todos los puntos, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el cierre del proyecto? Si estamos hablando de... La entrega en tiempo y forma. Correcto. ¿Sí? La entrega en tiempo y forma. El control de calidad lo tenemos acá en los procesos de control. Tenemos que planificar, no sé, 5, 4 días, fechas clave en donde la novia va a ir a probar el vestido, va a ir a probar la costura, no sé, le va a ir a ver si le gustó la tela. Podemos ir probando cada una de estas partes. Y tenemos fechas límites. ¿Sí? Eso, si uno lo mira de esa manera, cada vestido puede ser, es un proyecto, en ese sentido. Sí, Leandro. Cuando vos me hablas de procesos de control, es Sí. donde el punto anterior es la administración de proyectos, que es esa rueda de proceso continuo, que es volver, que es planificar, ejecutar, medir. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, algo acá, un problema, ¿sí? Que lo detectaste en el control, capaz que tenés que modificar la administración, tenés que modificar el proyecto. El punto es el siguiente, va a llegar un momento que esa administración de proyecto va a caducar porque se me vence el plazo. Obviamente, ¿sí? Y a veces pasa que algunos proyectos quedan sin terminar y se cierra el proyecto como está. Inconcluso. ¿Sí? Es grave eso, pero me ha pasado hacer, no sé, cosas personales, en el sentido de hacer arreglos, ¿entendés? Yo planifiqué hacer esto, comprar tal mueble, tal otra cosa, ¿sí? Se disparó el precio, no pude comprar esto, no pude comprar el otro, y bueno, hice lo que pude. De lo que yo tenía planificado, cumplí el 20%, y bueno, pintá un poco la pared, limpiabas, Pero esas uno, no son variables que se adaptan, obviamente, pero o el cuando vos tenés presupuesto que, no cambia. obviamente que hay contingencias que vos las tenés que, o sea, deberías tenerla planificada, ¿sí? Y ahora vamos a ver que eso depende, un buen administrador de proyecto tiene en cuenta todas las aristas y tiene en cuenta un plan B. ¿En qué sentido? Bueno, si pasa tal riesgo, se dispara tal riesgo, vos tenés que actuar de tal manera,
¿sí? Mi riesgo era, bueno, se dispara el precio, bueno, no sé, compré otra cosa más barata, hasta lo que me alcance. Compras algo de ¿Sí? menor calidad, sí. A mí me pasó con un viaje, yo había planificado un viaje en su momento, hace ya un par de años, y a $1 a 15, y cuando me fui estaba a 50. Y bueno, ¿cuál fue la cosa? Comí, comí menos, fui más a McDonald's, ¿sí? Encima el destino donde fue no era barato, bueno, traté de rebuscármela, no hice excursiones, traté de buscar las guías, ¿viste? Hacer las excursiones por mi cuenta. Y esas cosas pasan, de lo que tenía planificado. O ¿cuál sería la cosa? Poner más plata. Y bueno, no estaba a mí gastar más para el viaje. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, yo antes de las PASO había comprado, mucho antes. Y después, bueno, se disparó el dólar y bueno, encima yo fui en su momento a Noruega y era bastante caro. Pero me quise morir. Estábamos hablando de que cuando acá una coca salía, no sé, un McDonald's salía a 150 pesos, allá estaba a 600. Pero bueno, cosas que pasaron. Pero lo disfruté, la cultura que tienen cómo viven, la verdad que me encantó Noruega, volvería a ir. Me encantó cómo se organizan. Tienen algunos problemas, pero me saco el sombrero de cómo se organizaron. Bueno, dentro de lo que son los grupos de procesos y áreas de conocimiento, dentro del PMBOK van a encontrar, obviamente, las 5 áreas, ¿sí?, que habíamos identificado nosotros y todos los proyectos, ¿sí?, cada uno de las etapas que no deberíamos saltearnos, ¿sí? Esto yo no lo voy a tomar parcial, o sea, todas las actividades, que es gestión del proyecto, el alcance, el tiempo, los costos, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, eso no lo voy a tomar, pero tengan en cuenta de que para cada una de estas etapas ustedes tienen que cumplir con todos estos requisitos, obviamente si aplican, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dónde lo encuentran esto? Dentro de lo que es el PMBOK. Bien, yo intenté subir un documento, pero es bastante pesado para que puedan ver el PMBOK. A ver. No lo subí. Después, bueno, dentro del Drive lo tienen para poder ver PMBOK. Pero bueno, seguimos. Van a ver todas estas características, ahí tienen el libro para poder certificarse. Tiene más de 600 páginas. No es algo resumido para leerlo en la cuarentena. Si la cuarentena es larga no lo puede llegar a leer. Pero no es un libro que se lee fácil, ¿sí? Pero bueno, lo tienen. ¿Para qué lo utilizarían ustedes? Si algún día les tocan o quieren gestionar un proyecto, tienen una base de cómo hay que gestionarlo. Para gestionarlo bien. Seguimos. El rol del PM, ¿sí? Tiene muchos beneficios este puesto, ¿sí? El encargado de coordinar un proyecto, obviamente, yo le puedo decir que te le ponemos en la balanza pro y contra. Si te va bien, te eleva. Si te va mal, te hunde. Porque sos el responsable que pone la cara, ¿sí?, en ese proyecto. Eso es lo único que tiene malo. Genera mucho estrés. Sí, Ignacio. Pero eso creo que le pasa con todos los trabajos, porque por ejemplo, yo estoy trabajando en un estudio contable, nada que ver Sí. con esto, pero
si el contador se equivoca, le va mal. Y si la acierta, le va bien, el cliente se enamora y demás. Ahora, si le va mal, Claro. es el primero El en... tema es cuando, por ejemplo, tenés proyectos internos, ¿sí? La cara, el que lleva el proyecto, lamentablemente es el que se lleva todos los cachetazos, en ese sentido. Obviamente tenés razón, si vos lo considerás como si fuera un proyecto, cada una de los servicios que estás brindando, obviamente que vamos a tener este Obviamente desafío que de, debe haber algunas diferencias abismales que por ahí no se pueden llegar a concretar en esas 600 páginas que, bueno, eh, si me lo hubiese dado por ahí en el día 1 de la cuarentena, lo estaría lo leyendo. hubieras leído. Pero Porque bueno, ya está bueno estamos... para, bueno que ustedes sepan hoy, primero, que existe el PMBOK, ¿sí? Que tiene procesos, que tiene actividades, y ahora vamos a gestionar un proyecto para ver qué características tiene, ¿sí? La gestión de proyectos. Pero bueno, cuando estamos hablando de las características que tiene que tener un PM, ¿sí? Negociador, desafiante, ¿sí? Hay que saber escuchar mucho y tratar de moverse, o sea, prever lo que está por venir. Y eso es una de las cosas más importantes, no ser una persona que está haciendo horóscopo, en el sentido de que vos tenés que tratar de generar un buen clima de trabajo, ¿sí? Tenés que tratar de manejar muchos conflictos, ¿sí? Pero bueno. Y ser bastante proactivo, ¿sí? En ese sentido. Tratar de convencer a todos, tratar de salvar diferencias. Bien, el PM, bueno, tiene que actuar éticamente, responsable y humanamente. Van a ver que la gente que se certifica firma un código de ética, ¿sí? En el sentido que no debería incumplir con las normas de cada país, no deberían incumplir con las características ni las normas que tiene la empresa, etcétera. Pero obviamente uno aprende mucho, ¿sí? Y si te va bien, te puede posicionar en la empresa donde estás trabajando. Ah, si te va mal, es como un barco que se hunde, ¿sí? Arrastras a todo el proyecto contigo, ¿sí? Es muy difícil no despegarse de una situación así. Ahora bien, les quiero compartir un pizarrón y me gustaría que ustedes armen, ¿sí? Entre todos ustedes, un proyecto. ¿Alguien cumple años próximamente? Hoy cumplió mi mamá, pero bueno, no estamos cerca. Ok. No No, parte la mano. alguien de ustedes, ¿sí? ¿Quién cumple años próximamente? ¿Alguien cumple en mayo? Leandro Masochi dijo que cumple el 24. El 24. Bueno, Leandro, ¿sí? Vamos a identificar cumpleaños. Cumpleaños, ¿sí? Leandro. ¿Qué nombre le van a poner a este proyecto? ¿Sí? Tiene que ser un nombre fácil, que todos se acuerden, ¿sí? 50. Proyecto 50. ¿Le ponemos P50? ¿Sí? No, cincuentena. P50. Cincuentena, el proyecto Cincuentena. Ahí me gustó. Proyecto Cincuentena. ¿Sí? Perfecto. Bien. Primero, ¿quién es hay una palabra que ustedes habrán visto, stakeholder, principal. ¿Sí? ¿Quién es, en este caso, quién es la persona que cumple años? ¿Quién es nuestro stakeholder principal? Leandro, ¿sí? Leandro es nuestro grupo de interés más grande,
Ahora bien, tenemos que identificar quién va a ser la persona o las personas que van a administrar el proyecto, ¿sí? Yo voto porque A ver. Agostina lo administre el proyecto. Agostina, bueno, Agostina, vas a ser la PM del proyecto. La PM del proyecto es Agostina, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que teníamos diferentes fases en un proyecto, ¿sí? Vamos a empezar la primera fase, ¿sí? Que es inicio del proyecto, iniciación. Ahora bien, vos, Agostina, le tenés que preguntar a Leandro, ¿qué quiere para el cumpleaños? ¿Qué preguntas le harías como PM? ¿Qué querés para tu cumple? Esmerate un poco más con la O pregunta. sea, yo tengo que buscar el porqué de el Primero cumpleaños. tenés que buscar el No. qué, ¿sí? El qué del cumpleaños, ¿sí? El qué de este proyecto. Y Obviamente que va a es ser festejar el cumpleaños, perfecto. ¿Qué más? ¿no? Correcto. Que haya comida, o eso es el cómo. Bueno, vos preguntale a él qué tipo de cumpleaños quiere. Ah, ¿qué tipo de cumpleaños querés, Leam? Algo Uno así con inolvidable. DJ. Bueno, me No, está no, no, matando la puta. asadazo para amigos y familia. Asado, ok. En un campo, tira Algo ideas. Agostina, tira ideas. Country, campo, Puerto Madero, no sé. No, campo, 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 campo. Ok. Ideas que tenemos. Asado. en un ¿Qué más? ¿Qué día lo querés hacer? Campo. Tenemos varias ideas. ¿Qué más? Domingo, porque el lunes es feriado. Ok. ¿Lo vas a hacer ese mismo día? Sí, 24 de mayo, domingo, lunes 25, feriado. creo que se me desconectó, ¿no? Bueno, vamos a hacer restricciones. A ver, Agostina, vas a tener varias restricciones acá, que vos tenés que ir preguntando. Primero es el 24, ¿sí? ¿A qué hora lo querés hacer? ¿A la El tarde, clima, mañana? Y deberíamos prever la lluvia, porque si es en el campo, me gustaría al mediodía. sí, el clima es una restricción. Ok, Deberíamos tener un plan B. ok. Ahora cuando analizamos los riesgos El lo plan vemos. B es Un quincho, un gazebo, hay varias, bueno. Y otra restricción que puede ser el tema de la plata. ¿Cuántos querés gastar? Por persona, estaríamos bien en los, no tengo ni idea, O 80 sea, querés dólares, 100 dólares, $100. Ok, por poner un número, no tengo ni idea de eso. ok. Y bueno, perfecto. La PM se escapó. Se fue, se desconectó. Qué mal. Agostina, volvé. Por ahí tuvo problemas de Reconectando. definición. ¿No tendría que haber, antes de desarrollar todo eso, ver quién la reemplazaría a Agostina? Estábamos por el proyecto, no se firmó el acta. Agostina, volvé. Agostina, volvé. Ahí le escribí. Qué mal. Bueno, tenemos que buscar una reemplazante a Agostina. Mariana, PM suplentes. Hola. Bueno, Eso no vale, no vale. ¿por qué? Escribió Mariana ahí. Fuiste votada, muy bien, te felicito, una convocatoria excelente. Te han votado, bien. Vamos a firmar el acta de constitución del proyecto. ¿Sí? En donde tenemos que tener toda esta info. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer?
¿cuál va a ser el puntapié inicial del acta de constitución? ¿Sí? De poder ir trabajando lo que es la segunda parte, ¿sí? Que es la planificación. Ujú. Bien. ¿Quiénes te pueden...? Ah, Agostina volvió. Bien. Ya está, me voy, Agostina. chao, los quiero mucho. Perdón, Discúlpame, me- Diego, en el acta de constitución que van los integrantes, o sea, hay que decidir los integrantes que van a participar en el proyecto, quiénes van a, Obviamente tenés que tener, claro, tenés que hacer un primer paneo de los interesados. Si vos ahí identificás qué es lo que queremos hacer, por ejemplo, bueno, implementar un sistema. ¿Qué características de sistemas? Estas características para hacer una migración, todo lo que corresponda. Y llamar a todos los involucrados. ¿Sí? El acta de constitución es muy importante porque vamos a establecer qué queremos hacer. Después en la planificación vemos el cómo. Obviamente que pueden haber algunos ajustes de lo que se identificó en el acta de constitución. ¿Sí? Y esto lo podemos ver que va a ser un camino dinámico después. Agustina, hasta acá, qué suerte que volviste. Sí. hasta acá el único responsable es el PM. perdón, Hasta ahora PM es el único responsable. Sí, Agustina. Veo que tenés las poca señal. variables en qué momento se calculan. Sí, no sé qué me está pasando con Wi-Fi. ¿Me Dale, escuchan? continúa. Sí, te escuchamos. Las variaciones en qué parte se calculan. ¿Qué O variaciones? sea, las variaciones que puedo llegar a tener, que son las cosas que yo tengo que ajustar después, como por ejemplo el cambio del precio o algo así. Bueno, eso lo vemos en El la planificación. En la planificación, hay justo la pregunta que hizo la parte de los riesgos. Estela preguntó, ¿cuándo analizamos los riesgos? Obviamente que los riesgos los vamos a analizar en la planificación. Podés identificar riesgos en la etapa de acta de constitución. ¿Sí? El problema va a ser, en la planificación vamos a ver el riesgo y tenemos que ver un tratamiento. ¿Qué pasa si el riesgo se dispara? ¿Qué pasa si ese riesgo se materializa? ¿Sí? Ahora bien, Ok. si vos tuvieras que separar cada una de la planificación, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés que elegir, por ejemplo, Estela si llueve, correcto, eso lo vamos a ver ahora. Etapa de planificación, ¿sí? ¿Quién se va a Sí. encargar de, por ejemplo, el catering, la comida? Vos, Agostina, decidí a alguien que se encargue del catering. Mariana que tiene ganas de participar conmigo. Bueno, entonces Mariana va a ser la encargada del catering. Vos vas a ser la PM, Yo pero cocino Mariana, para el traste, pongan a alguien más. Si querés, soy la DJ de la fiesta, pero no me manden de catering, a menos te que quieran cosas. eligieron a vos, te ven eligiendo 2 veces, re bien, Mariana, no puedo decir nada. O sea, Bueno, pregúntale, los chicos la única vez que vinieron a comer a casa comieron de pedido, o sea, no les cociné nada, re mala anfitriona. qué mal. Ni siquiera arroz blanco. Ok. No, Bueno, de hecho me gastaron, mi mejor amigo es el día de hoy que me gasta hace años, porque una vez que mis papás se fueron de viaje, me hice arroz blanco y se me pasó, no sé cómo, y me cayó tan mal que me intoxiqué con arroz blanco. Solo a mí me pasó. A mí me pasa. Entonces es el día de hoy Bueno, que todavía me entonces cagan vamos por eso. no sé, cambiando. pero me sale la imagen de Moni Argento cocinando. Pero bien. Leandro, ¿qué tipo de, o sea, asado, ¿sí? Asado, ¿sí? Vas a querer. Mariana, toma nota, asado, achuras, entraña, molleja, todo lo que vos vas a querer, qué tipo de ensalada. Todo eso, Mariana se va a encargar de contratarlo, de hacerlo, de llevarlo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Mariana? Sí. ¿Qué Perdón, otra, para Agustín? buscar, por ejemplo, el campo, ¿tengo que contratar a otra persona o de eso me cargo yo? Te encargas vos. Ok. Vamos a hablar del lugar. Lugar. ¿Qué? Preguntale a Leandro qué lugar quiere. Bueno, no, dijo un campo. Claro, pero ¿Qué fue zona? norte, sur. Claro, ¿qué zona? Varadero. Bueno, bueno, Bien. entonces yo designo a Igna para que busque el campo. Ok. Ok, Ignacio.
Ignacio, cuestión principal, muy importante, ¿cuántas personas? Ensalada César. 100 máximo, ok. 100 invitados. 100 más menos 10. Ok. Ignacio. ¿A cuál de los Ignacio? ¿El Z o Ignacio G? Z. Voy diciendo por Bueno, acá. presta Opina la- atención, Ignacio, de tener en cuenta el lugar. Seguimos. ¿Qué otra cosa más le hace falta, vos como PM, para hacer una fiesta? Tema de la bebida. Sí, pero puede, bueno, sí, la bebida, ¿A quién se la pero puede venir encarga? con el catering también, ¿o no? Puede Hacemos solo con el. separados y le damos trabajo a más gente. Bueno, Dale. dale. Asignale a alguien. Las bebidas se va a encargar Estela. Después también vamos a necesitar un DJ. Ahí Ok. puede entrar Federico. Después necesitamos eh, decoración. ¿Qué más? Es un cumpleaños, no es un casamiento, ¿eh? Decoración no. ¿Se te da el presupuesto? Vos fijate, yo ya te pasé el Te va a salir presupuesto. una casa La te va a salir, picanteó Leandro. esta chica. Aclarar las cosas. Bueno, Estela le va a tener que preguntar a Leandro qué tipo de bebida quiere. Me imagino que va a ser un buen vino. Eh, Claramente. bueno, ¿y quién se encarga del vestido? A ver. O de la ropa, no sé, del traje, ropa. ¿Se encarga él? Ninguna ropa. Ninguna ropa, ok. Un campo nudista. Los hombres vestidos de mujer y las mujeres vestidas de hombre. Esa era la idea Ok. para mi cumpleaños, pero que por la cuarentena se frenó. Ok. Ok. Bueno, Bueno. pero para eso no necesito a alguien que los vista. O sí, que lo vista Lean. No, no. Vos Es sos un la tipo de PM. cumpleaños más Vos tranqui. hablalo con él y que cada uno venga con su ropa o si vos tenés que encargarte de la ropa. Si vos, lo importante acá es que vos establezcas qué está dentro del alcance y qué está fuera del proyecto. ¿Sí? ¿Qué queda fuera del proyecto? Vos podés poner acá, la ropa. Fuera del proyecto, no sé, todo lo que vos digas. Esto no me voy a hacer cargo. La ropa no me hago cargo. El cotillón no me hago cargo, etcétera. ¿Sí? Ok. Todo de blanco puede ser, todos de negro. Bueno, una vez que se termina de identificar a cada uno de estos ítems que se establece dentro del alcance del proyecto, obviamente, ¿sí? Tenemos que analizar los riesgos. ¿Qué riesgos pueden ocurrir? El tema de... Y el primero, que el más simple, es el precio, ¿no? Sí, Ignacio, lluvia. Otro Aparte de la riesgo. lluvia, que no tengan suficiente nafta, se les pinche una cubierta, no tengan 3 o 4G para llegar al lugar que es Sí, con un Varadero. toque. Yo pensé, no sé si estás de acuerdo, Lean, en generar una tarjeta virtual que llegue a través de los correos y que se pueda sincronizar con el mapa Geolocalizar. Google. Ok. No sé, estoy pensando así en voz alta. Comida en mal estado. Mirá, comida en mal estado, encima lo peor que ella misma. Mariana identificó su propio riesgo. Comida en mal estado. Eh, bien. ¿Qué más? Bueno, ya hemos identificado, bueno, podemos seguir identificando riesgos. Ahora bien, a cada uno vos tenés que pensar un mitigante para estos riesgos. Agostina, Pero podemos hacerlo todos, ¿o no? vos podés pedir ¿Qué? ideas, pero vos sos la PM. Bueno, un mitigante que sería un plan B. En realidad, ¿se dispara el riesgo? ¿Cómo lo tratás? Tiene un plan B para cada uno. Bueno, si llueve, si es posible, o lo cambio de día, o tengo un tipo quincho con
un techo como para un plan B del lugar. Ok. Sí, un gaseo también, pero depende. Plan B, ¿no? picho, etcétera. Perfecto. Se corta la luz. Sí, Leandro. El tema de la climatología se puede resolver haciéndolo directamente en un lugar cerrado dentro del campo. Eso me lo podrían haber consultado y evitábamos el tema de la lluvia, del frío, de lo que sea. Totalmente. Agustina, Medio tenerlo en cuenta. mi cliente, ¿viste? Sí. Bien. Ojo, siempre y cuando el camino sea accesible Y que no se a inunde. un... Claro, claro, dependiendo si es de tierra o no. Pero Claro. estamos hablando de Varadero, no estamos hablando de Alsina. Bueno, en un lugar de campo, Si por eso. soy honesta, yo no conozco la diferencia entre los dos. O sea, mientras pueda llegar, no sé qué me lleva. Alsina es donde Bueno, grabó la película La Odisea de los Giles y es donde yo me crié de chiquito en el medio del campo. Y Varadero es una ciudad grande, ya es un pueblo muy grande que queda ahí a 20 kilómetros. bien. Se corta la luz. ¿Qué Hidrógeno. grupo? Ok. Comida en mal estado. O fogata, muy Delivery. interesante. ¿Eh? Fogata, plan B, fogata. Delivery. Sí, igual el tema del corte de luz es más que nada por el frío, porque si se va a hacer Claro. de día, No, no habría no sería un problema. gran inconveniente. Claro. No, no tendrías audio. No La tendrías música. música. Capaz que des una orquesta en vivo. No sé. Un parlante Estela a te faltó. Bluetooth. El tema de Estela de la bebida faltó. Bueno, todo esto, todo esto va a estar anotado y va a ser el plan de administración del proyecto. A esto le tenemos que identificar para cada una de estos ítems, ¿sí? ¿Qué control, qué vamos a pedir? ¿Sí? Por ejemplo, el catering, una muestra, un algo, son los diferentes entregables. ¿Sí? ¿Qué son entregables? Diferentes documentos o diferentes cosas que podemos ir pidiendo con el tiempo. O sea, si estamos hablando con el asado, le podemos pedir, bueno, de acá a 2 meses o de acá a un mes, trae foto, trae el catering que contrataste, ejemplo del menú, probemos el menú, ¿sí? Lo mismo con el lugar, lo mismo con la ropa, ¿sí? Esto lo que vamos a hacer son diferentes entregables, ¿sí? Ahora bien, la otra etapa que habíamos identificado era la de ejecución. ¿Qué hacemos en esta etapa? ¿Recuerdan? Festejamos. No, Sí. empezamos a hacer cada una de Y estas empezamos las cositas. reservas, Correcto. Se lleva a ¿Sí? cabo el mostrar el planificado. lugar, comunicarte con cada uno de los encargados, ver cómo llevas a cabo cada uno de los pasos, cómo entregas la comida, cómo reservas el lugar, Perfecto. Sí, sí, el tema de la exactamente. vestimenta, el traslado. ¿Sí? Después, la parte de control es, primero, de todo lo que vos habías acordado en los entregables que ibas a hacer, en la información que ibas a brindar, lo brindes. Por ejemplo, si te dijiste, vamos a reservar el campo, bueno, tal día envía el comprobante de lo que reservaste. ¿Se entiende? Lo mismo con el tema del catering, lo mismo con el lugar, la bebida, etcétera. Y por último, tenemos la etapa de cierre, ¿sí? Que va a ser el día de la fiesta. ¿Cuándo podemos decir que el proyecto se cerró, se terminó? El Cuando día termina la 25. fiesta. ¿Cuándo Claro, termina cuando la termina la fiesta? Eso es fiesta. correcto, Cuando ¿sí? termina todo lo Antes no. planificado. Exactamente. Muchos dicen, empezó la fiesta, terminó el proyecto. No, el proyecto puede terminar inclusive después de la fiesta. ¿En qué sentido? Si vos hasta hubieras contratado, no sé, fotografía y video, y vos querés el video editado, hasta que te entreguen el video editado de la fiesta. Sí, además necesitas tener resultados para saber cómo fue tu planificación y la ejecución. ¿Sí? Obviamente que en la ejecución se van a ejecutar y se van a entregar, o sea, valga la redundancia, todos los entregables que habíamos identificado, ¿sí? Folletos, documentos. Y en la etapa de control
lo vamos a validar, ¿sí? Vamos a validar, ¿sí? ¿Qué pasa si se disparó los riesgos, ¿sí? ¿Qué pasa si se me disparó un riesgo? Para la Ejemplo, solución de ese riesgo. Usa el plan B. por ejemplo, imagínate que tengamos la mala suerte de que ahora justo se instala la cuarentena. Después que vos tenías contratado, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En este caso de que ya hemos contratado todo y la fiesta no se va a poder hacer hasta, no sé, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? ¿Qué medidas tomarías? Eso lo tiene que decidir el PM junto con el responsable del proyecto, con el, ¿sí? Acá Estela dice que se renegocia. ¿Es correcto renegociar? Obviamente que al que primero tenemos que preguntar es a Leandro, ¿sí? Mira, pasó esto con el COVID. ¿Vos qué querés hacer? ¿Podemos modificar el proyecto y hacer el cumpleaños, no sé, el 25 de noviembre? Leandro. Y yo voy a preguntar cuáles son las condiciones que me ponen para reprogramar todo. Imagínate, Agostina, obviamente que Agostina tiene que encargarse de preguntar al catering, preguntar a la bebida, preguntar el lugar, ¿sí? Mientras que sean Y las no se mismas puede condiciones, vamos para adelante. Obviamente, ¿sí? Eso lo vas a tener que renegociar. Yo creo que hay lugares que, por ejemplo, te conmovieron la fecha y no te devolvieron la plata, el catering que te fijaron precio con lo que vos ya pagaste, ¿sí? Eso hay que gestionarlo, la verdad que es complejo en este caso, ¿sí? Pero obviamente puede pasar y ese riesgo que se disparó no lo habíamos contemplado acá, por ejemplo, que la pandemia, y vemos que en Argentina nunca se piensa en que eh, podemos tener alguna catástrofe como la que está pasando, en el sentido de que se paran todos los servicios. Ese riesgo no lo habíamos contemplado, se disparó un riesgo. Y cuando uno hace un proyecto, ¿sí? Y se dispara un riesgo que yo no lo tenía contemplado, se dice, bueno, todo lo que yo no asumí, todo lo que yo no lo planifiqué, asumo la consecuencia. ¿Qué es asumir la consecuencia? Bueno, en ese momento veo cómo procedemos, en ese momento lo pensamos, ¿sí? Asumir el riesgo, bueno, acepto el riesgo y si ocurre, ahí veremos qué pasa. Y con este riesgo pasó eso, no lo planificamos. Entonces se disparó ese riesgo, por lo tanto tenemos que modificar el plan, vamos a tener que modificar la restricción, vamos a tener que modificar parte de la contratación, capaz que parte del precio, pero bueno, eso se habla, se charla y se documenta, ¿sí? No es improvisación. Qué mal. Justamente la Habla muy mal improvisación como pasa a PM. tener, justamente la improvisación pasa a tener un No, pero, porcentaje demasiado bajo con los riesgos que se están calculando. Sí, pero me refiero a que ok. si pasa algo así como una pandemia que no lo calculaste. Eso es verdad. No lo calcula. Sí, no calculaste eso. Pero bueno, siempre deberíamos tener un plan B. ¿Qué pasa si se altera tal cosa? ¿Qué pasa si? Eso es ser un buen administrador. Ahora bien, cuando hablamos de cada una de las etapas, ¿sí? De un proyecto, vamos a ver que podemos hablar de eh, dos tipos de herramientas que podemos utilizar, que el PM siempre las usa. Uno es el diagrama de Gantt y otro es el diagrama de PERT, ¿sí? ¿Conocen ambos diagramas, ambas herramientas? Mira, cuando estamos hablando del diagrama de PERT, ya lo vamos a ver, lo tenían que haber visto en sistemas administrativos, ¿sí? Yo analizo diferentes procesos y yo puedo decir qué tarea, ¿sí? Perdón por mi gráfico, pero podemos identificar
es como el antecesor de Gantt, ¿sí? Podemos decir que esta tarea depende de esto, esta tarea depende de esta, ¿sí? Vamos a decir, tenemos todas estas tareas, que puede ser la tarea Q, la tarea E, la tarea T, la tarea G, la tarea J, la tarea N, ¿sí? Tenemos diferentes tareas y cada una de estas tareas tiene un tiempo de duración. Es para calcular el proyecto. ¿Vieron el diagrama de Gantt también? El diagrama de Gantt es ponerlo en tiempo y poder identificar, ¿sí?, cuáles son las tareas, ¿sí?, y cómo es el camino crítico. ¿Ustedes saben lo que es o habrán escuchado el camino crítico de una tarea? ¿No lo vieron? Bueno, cuando estamos hablando de camino crítico, y vamos a hacer un laboratorio de esto, ¿sí?, es el diagrama de Gantt, ¿sí? En el diagrama de Gantt vamos a tener todas las actividades como tenemos acá, en forma de barra, ¿sí? Y vamos a decir que la tarea, por ejemplo, esta tarea depende de Perdóname, esta, ¿sí? perdón, Diego, el camino crítico es el tiempo que se tarda El camino crítico son o es las el tareas, máximo. el camino crítico son las tareas, o sea, el circuito de tareas que puede ser, imagínate, esta cantidad de tareas, por ejemplo, la que dice la última línea, esas tareas que no se pueden atrasar, porque si te atrasan esas tareas, se te atrasa todo el proyecto, ¿sí? Esas son las tareas que se considera camino crítico. ¿Se entiende? Son las tareas que no tenemos holgura, ¿sí? Ahora, espera que